Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un enorme privilegio compartirles con ustedes un tema muy importante que he estado preparando durante estos días, ya que no es de extrañarnos de que tenemos una necesidad de convivir, de relacionarnos, de compartir nuestro tiempo con más de una persona. Entonces, por lo cual los voy a invitar que abran sus Biblias en a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Vamos a leer los primeros 11 versículos que dicen: ¿Vos alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, irá a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos ha de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, o cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, es muy interesante de hablar de fraude y qué es defraudar. A continuación vamos a abordar un tema muy importante que es para la iglesia: la sabiduría para resolver conflictos entre cristianos. Póngame atención a esto. Dice la sabiduría para resolver conflictos entre los cristianos. Nosotros, hermanos, debemos de procurar comprender los conceptos, la sabiduría, que es el conocimiento que nosotros tenemos para poder dar solución o para poder comportarnos ante ciertas circunstancias. Ahora bien, los conflictos, las diferencias y divisiones son un mal común en una comunidad de humanos, hermanos. Y la iglesia no está exenta de eso. ¿Por qué? La iglesia la componemos humanos, ya que está formada por hombres y mujeres, pero la palabra condena que dentro de la iglesia este tipo de situaciones se busquen resolver mediante la sabiduría humana. Hay muchas acciones que ante los hombres son justas, pero no van de la mano de la justicia de Dios. Esto quiere decir que no va conforme a lo que las escrituras nos recomiendan a nosotros, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de actuar. Además, ¿por qué esto va en contra? Porque se revela a lo que Dios quiere para nosotros, cómo Dios quiere que todo hombre y mujer se comporte, cómo Dios quiere que toda mujer rija su vida. Por lo cual, hermanos, es necesario tener en mente que vamos a aprender cómo nosotros vamos a resolver conflictos. Y yo le hago una pregunta. ¿Usted ha tenido problemas con un hermano y de qué manera los aborda? El propósito de esa enseñanza es instruir a la iglesia a que sea un lugar donde sus miembros puedan resolver sus conflictos de una manera que le agrade a Dios. ¿Y de qué manera nosotros agradamos a Dios? Cuando su nombre es exaltado. Eso quiere decir que en nuestras decisiones, en nuestros actos, en la manera de cómo nosotros nos comportamos, busquemos agradar a Dios. Ahí está nuestra verdadera alabanza. A continuación de este sermón, hermanos, vamos a estar abordando unos puntos que nos van a ayudar a que la iglesia pueda resolver sus conflictos de una manera sabia, a la manera de la sabiduría de Dios. El punto número 1, hermanos, que vamos a abordar es problemas entre los miembros de la iglesia. Dígame, la iglesia de Corinto no estaba exenta de eso. Ahora yo le hago una pregunta: ¿su iglesia está exenta a que haya problemas entre los hermanos?
O aún, vayámonos a un lugar más reducido. ¿Usted ha trabajado en alguna directiva? ¿Usted ha trabajado aún en un comité, un grupo que ha tenido que organizar una actividad? Dígame si no ha habido conflictos, no ha habido diferencias de opiniones, y a veces por cosas mínimas se generan grandes divisiones. Ahora, el primer punto, dije, problemas entre los miembros de la iglesia. Vemos en los versículos 1 y en los versículos 6 cómo Pablo les informa de que él se ha enterado de qué es lo que está sucediendo en la iglesia. Le dice, por eso hace un cuestionamiento: ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Le está diciendo, ¿acaso pretenden ustedes que cuando tienen problemas con un hermano de su iglesia, prefiere llevarlo a juicio delante de incrédulos, delante de personas que no son cristianas, delante de personas que no están regidos por los mismos principios que ustedes dicen que rigen su vida? Y si nos pasamos al 6, hermanos, continúa, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Eso les está diciendo. Me he enterado de que hay problemas, y fíjense que en el contexto histórico de la época había problemas en la iglesia, ya que habían deudas entre los hermanos y se llegaban a juicios, llevaban juicios para poder buscar la justicia. Para buscar la justicia, póngame atención, la justicia, pero es la justicia regida por el hombre. Pero en la iglesia, donde hay división, lastimosamente el Espíritu Santo no mora. Ahora bien, Pablo comienza con algo bien importante, hermanos. Es comparar entre el cristiano y el hombre común. Esto quiere decir entre el cristiano, el hombre nacido de nuevo, y aquel hombre que simplemente se rige por las leyes de la tierra, que no está mal que las cumplamos. Nosotros tenemos la obligación de cumplirlas, pero nosotros tenemos todavía una obligación que sobrepasa esta, que es agradar a Dios. Si bien hay leyes terrenales que nosotros no podemos desechar, sino al contrario, tenemos que esforzarnos por cumplirlas, Pablo exhorta a los creyentes de Corinto sobre por qué es de llevarnos a juicio, por qué nos vamos a presentar delante de gente incrédula para que ellos den un veredicto de lo que nosotros debemos de hacer. Pablo le escribe a la iglesia ya que se enteró que hay problemas, hermano. Esto es decir, no era solo chisme, sino que era algo real. Y donde se estaba enfrentando a tribunales paganos para resolver problemas, hermanos, de ellos. Y saben, ese era el motivo, presentarse a los tribunales, porque si bien en los tribunales lo que se hace es procurar que la justicia se cumpla o ejercer justicia cuando alguien se siente agraviado, nosotros ya no somos como los hombres de esta tierra. Nosotros somos algo muy especial, por lo cual nuestros problemas entre nosotros, entre los hermanos, entre los cristianos, deberíamos de procurar abordarnos de una manera diferente. Esto procurando a que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Por qué? Porque hay una importancia, hermanos. Si nosotros vemos cuando en Gálatas 5:20 se les recuerda a la iglesia cuáles son los frutos de la carne, y entre ellos están los pleitos, las iras, las disensiones, y esas son las obras de la carne, porque la carne se satisface en ella, busca satisfacer una necesidad que nace. Usted dígame, cuando usted pelea con alguien, o usted ha peleado con alguien, ¿no ha sentido una necesidad de liberar algo que usted lo tiene aquí enfrascado, algo que usted dice, no puedo, pero tengo que decir las verdades? Si bien hay maneras de decirlas, la Biblia nos recomienda cómo nosotros vivir. Entonces, estas son manifestaciones de la carne. El pleito es una de ellas, donde hay divisiones. No está obrando el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esto es fruto de la carne. Todo cristiano debe permanecer alerta sobre lo que siembra, ya que esto mismo segará. Y si sembramos en la carne, pues de la carne vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos del Espíritu, dice que del Espíritu nosotros sembramos para vida eterna. Entonces, ¿cómo nosotros, hermanos, como no somos como los otros hombres, qué es lo que debemos evitar? Esto nos lleva al segundo punto, que es vergonzoso para nosotros. Debería ser vergonzoso para el cristiano dejarse juzgar por aquellos de menor estima. ¿Quiénes son los de menor estima?
Leamos en el versículo 4, dice: si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Esto, hermanos, no nos habla de la discriminación del incrédulo, sino más bien es un llamado de atención que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos nosotros, hermanos. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Valemos la sangre de Cristo. Esto nos hace de alta estima, porque la sangre de Cristo, hermanos, nos ha comprado y nosotros somos comprados con esa sangre preciosa. ¿Y qué testimonio estamos dando? Cuando me refiero a qué testimonio, con qué sabiduría nos estamos presentando delante de los demás al momento de abordar nuestras diferencias. ¿Nos comportamos como el mundo? ¿Murmuramos como el mundo? ¿Nos quejamos como el mundo? ¿O buscamos la sabiduría de Dios, aquella que nos recomienda qué es lo que yo tengo que hacer? Y aquí Pablo les está recordando a la iglesia cuál es su posición. ¿Y por qué? Hace una comparación entre un hombre normal, el hombre natural, y por qué nosotros no deberíamos de conformarnos, hermano. Y no conformarnos solamente, no que por qué dejamos juzgarnos por aquello de menor estima. Si la iglesia dice recibir la sabiduría de lo alto, no debería de buscar la solución con la sabiduría de la tierra. Esto quiere decir, la iglesia debería de buscar en la palabra de Dios, porque ella es la norma de fe y de conducta que nos rige cómo nosotros debemos de vivir. Si bien la Biblia nos recomienda obedecer a nuestros líderes y a las leyes terrenales, nosotros, hermanos, deberíamos de buscar la sabiduría de lo alto, la cual nos va a ayudar, hermanos, a recordar que nuestro Padre tiene una manera muy especial para que nosotros, aún en lo más mínimo, podamos exaltar su nombre. Y sabe que nosotros podemos exaltar el nombre de Dios cuando nuestro testimonio, cuando mi vida testifica que yo soy diferente, cuando la vida que yo llevo da testimonio de que hay fruto del Espíritu. ¿Sabe que parte del fruto del Espíritu está el amor, la paz, la paciencia, la benignidad? Y sabe que muchas veces las leyes terrenales no buscan una benignidad genuina. Se lo pongo para que usted analice, pero vamos a avanzar, hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo en algún momento les recuerda y les dice: si nosotros, hermanos, seremos capaces de juzgar con lo que tenemos de sabiduría. Esta carta les recuerda a la iglesia que un día nosotros juzgaremos, póngame atención, a los ángeles, como para poner en vergüenza, juzgándonos nosotros mismos, aquellos que son de menor estima en la iglesia. El cristiano es revestido de poder mediante la obra redentora del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder vencer a nuestra carne. Porque a nuestra carne se le ocurren muchas cosas, pero en nuestra naturaleza humana no podemos detenernos. Pero el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a poder comportarnos de una manera de la cual nosotros podemos presentar a nuestro Dios, podemos presentar el carácter de Cristo a la humanidad. En el versículo 5, Pablo inicia diciendo: para avergonzaros les digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Es una interrogante. Es como decir, no hay entre ustedes alguien que tenga la capacidad de buscar una solución de esa diferencia que ustedes tienen. Le increpa, hermanos, la necesidad de que hayan hombres con sabiduría que ayuden a darle solución a las diferencias que hay en la congregación, porque siempre van a haber, porque sabe que desde el diablo no toca desde afuera, ataca desde adentro, y es en nuestras relaciones el principal punto de inflexión donde el enemigo está atacando, porque siendo lo contrario estamos presentando al mundo una iglesia genuina o incapaz de poder resolver conflictos, dejando que nuestra fe sea burlada, ya que si declaramos que en Cristo todo es posible, esto estamos predicando. Pero si hablamos de una obra regeneradora que es incapaz de cubrir todas las áreas de nuestra vida, nuestro testimonio va a dejar mucho que desear. Viendo esto, hermanos, podemos decir lo que se espera de un verdadero cristiano. Y aquí
Pablo recuerda, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, ya lo mencionamos, donde hay pleitos, no está obrando el Espíritu Santo. Continúa. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Esto está diciendo, ¿qué es lo que padecemos? Porque prácticamente muchas veces nos duele que nuestro ego se siente herido, pero donde hay amor, donde se cumple el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, nosotros podemos traer a memoria cuando Pablo le recomendaba a un hombre que había sido esclavo de otro y se había escapado, y le recomendaba a aquel que había sido su señor, al que era el amo de ese esclavo, que ahora ya era un hombre libre porque se había escapado, que le perdonara su falta. Imagínense qué agravio más grande aún en aquella época. Y ellos fueron cristianos y pudieron resolver ese conflicto. ¿Cómo nosotros no podemos resolver cosas menores? Ahora, es necesario, hermanos, que nosotros presentemos a una iglesia transformada. Lo dije en el punto anterior. Pero sabe, la Biblia nos trata de alertar que somos injustos cuando nosotros no nos esforzamos por resolver esos conflictos. Porque en el 8 dice, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Y hace una comparación con todo aquello que nosotros a simple vista podemos ver que ellos sí son pecadores, los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, ni los que se echan con varones. Sí, todo eso, pero también aquel que no sabe sobrellevar las cargas de su prójimo está errando, y por eso comienza, no erréis. Y comienza a enlistar, hermanos. Usted puede leer detenidamente en el versículo 8 todos aquellos de los cuales no son agradables delante de Dios. Y en el 10 finaliza, después de que ha hecho la descripción de todo ello, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es decir, ninguno, ni los que cometen error, ni todos los que practican ese tipo de actividades que ante Dios no son agradables, hermano. Y sabe que cuando nosotros no sabemos perdonar, nos igualamos a este tipo de hombre. Ahora bien, hermanos, usted no pondrá un maestro de letras a que le ayude a resolver problemas de matemáticas. Si bien se puede guiar por un manual para impartir una clase, una enseñanza, no será la misma que alguien que se especializa en una disciplina la imparta. Nosotros debemos de procurar, hermanos, conocer y aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque si no, nos vamos a vivir lamentando el por qué nos sucede esto, y es porque no hemos aprendido a sobrellevar y sobre todo a dignificar la vida de mi hermano, no solo la mía. Además, hermano, Pablo hace una comparación entre las cosas del futuro de la iglesia y que se declara a la iglesia incapaz de darle solución por sí misma a los problemas entre hermanos. Es decir, que lo que en esta vida nosotros vemos son cosas pequeñas. Si comparamos lo que viene para nosotros en el futuro, es algo que nos recuerda cuán necesario es, hermanos, que la iglesia ya ha sido santificada y justificada mediante Jesús por la sangre de Cristo, y todos los pleitos, fraudes y agravios es parte de lo que fuimos, no de lo que somos más. Es decir, en Cristo nosotros encontramos el ejemplo perfecto de amor. Esforcémonos por vivir de esa manera. Hermanos, esforcémonos por vivir de una manera santa, ya que somos justificados delante del Padre, no solo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Además hemos sido purificados de estos defectos que nos encaminan al pleito, a las divisiones y la falta de sabiduría para resolver la diferencia con mi prójimo. Evite el pleito, hermano, y busque vivir siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Entonces nosotros, hermanos, aprenderemos a no defraudar a mi prójimo. ¿Y por qué? Porque vamos a vivir una vida con sabiduría para resolver conflictos entre nuestros hermanos. Dios les bendiga, hermanos.